amigos, este es el programa Argumentos, un programa para capacitarle a usted en este hermoso libro, la Palabra de Dios. ¿Qué le parece si entramos? Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hablamos de que queríamos hacer una cronología del Antiguo Testamento a través de personajes. Y dijimos que desde el capítulo 1 al capítulo 11 hay 2500 años, que después viene Abraham, que tiene 2000 años antes de Cristo, después viene Moisés, 1500, después viene David, el año 1000, después viene Esdras, el año 500, y Cristo, el año 7, antes de Cristo. Dijimos que eso ocurría porque el calendario se equivocó en 7 años. Queremos también entender que la Biblia, como tal, es un libro que requiere de usted alguna información básica. Ejemplo, tenemos los 4 evangelios. Ahí hay 4 escritores, cada uno de ellos habla a personajes diferentes. Ejemplo, Mateo le habla a los judíos para representar a Cristo como el Mesías prometido. Y él usa todo el Antiguo Testamento. Recordemos que en ese momento no había el Nuevo Testamento, no existía. La Biblia que tuvieron los apóstoles y Jesús fue el Antiguo Testamento. Ellos hablaban en arameo, por tanto ellos leían el Talmud, leían los rollos. Y ahí estaban los 4 evangelios. Mateo usó todo el Antiguo Testamento para marcarlo en Cristo, mostrándole que Él era de verdad el Mesías. La palabra Cristo, palabra Mesías, y la palabra ungido es la misma. Es ungido en castellano, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Y él tenía que mostrarle al pueblo judío de que Jesús era el Cristo. Luego está Marcos. Marcos le escribe a los romanos, al imperio romano, y muestra a Cristo como el verdadero siervo, el líder que es un siervo. Luego tenemos a Lucas. Lucas tiene una cualidad de historiador increíble y él nos pone el panorama en el tiempo. Y para que nosotros nos ubiquemos, usa varios personajes para que entendamos en qué fecha fue hecho o que se realizó ese hecho histórico. Así que él está trabajando para enseñarnos ¿qué? El Jesús histórico, el hombre perfecto. Él le escribe justamente ya a los griegos. El hombre perfecto es Cristo. Y Juan es un libro muy especial, porque no habla tanto de la historia de Cristo como de sus palabras. Y él hace algo increíble, Juan. Cuando comienza a escribir, une 2 realidades, la realidad griega y la realidad judía. Para los judíos, la menra o la palabra de Dios, ¿ya?, era quien representaba a Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decían los textos, vino palabra de Jehová a Jeremías. No es que Jeremías haya tenido un encuentro personal con el Dios creador, sino con la palabra de Dios. Porque la idea judía es que Dios es tan grande que no podía venir a un ser humano. Entonces usaron el concepto de palabra. Y para los griegos, el logos era justamente el Dios que ordenaba el universo. Juan, por iluminación y revelación de Dios, ocupa esto en el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de 2 personajes, el Padre y el Hijo. Recordemos que Dios es un Dios trino. Es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Significa no son 3 dioses, es un solo Dios. Y alguien me dice, pero eso es difícil, ¿cómo un solo Dios y 3 dioses? ¿Y cómo va? Bueno, la familia es una familia, pero tiene varios componentes. Así es el nombre de Dios. Dios es uniplural. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Elohim, que era una palabra que se podía traducir como dioses. Pero Dios es uno. En el capítulo 14 del libro de Zacarías, el versículo 9, dice, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Interesante, ¿no? Aunque la traducción correcta debería ser, y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre, porque el nombre correcto de Dios no es Jehová. En primer lugar, J no está en el hebreo, no existe. Por lo tanto, Jehová es un nombre híbrido. El nombre correcto, y lo aprendí de un rabino, que más que ellos saben,
Él me dijo, no, el nombre de Dios es Yahweh. Ya estuve en Salta y a un maestro rabino, en que yo estuve estudiando con él mucho del hebreo y me despojó un montón de dudas. Claro que para entender hebreo, hermano, hay que nacer judío. ¿Por qué? Porque es un idioma difícil, uno puede estar muchos años. Yo he estado muchos años estudiando, pero es muy complicado el hebreo. Lo mismo ocurre con el griego. Ahora, quiero que entienda usted. Hay 4 escritores. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, por tanto no era muy apreciado. Estando en el banco de los publicanos, Jesús le dijo, ven y sígueme. Lucas era un doctor y también un hombre que sabía mucho griego y mucho de historia. Y Juan era el discípulo malo de Cristo. Yo de Marcos no voy a hablar mucho, porque quiero que usted me diga quién era Marcos, quién era y de quién escribió. En primer lugar le voy a dar unas cualidades del libro de Marcos. Tiene 1336 y griega. Aunque es el libro más corto de los 4, es el libro con más actividad, porque el siervo de Dios es un siervo activo, un siervo que no para, un siervo que no se detiene. Ellos 4 hablan de Cristo. Ellos 4 mencionan a Jesús. Jesús es el Rey de Reyes en Mateo. Es el siervo de Dios en Marcos. Es el hombre perfecto en Lucas. Es el Hijo de Dios. Y si queremos meterlo más profundamente, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, aparece los querubines con 4 caras. Y estas 4 caras representan las 4 cualidades del Cristo. La primera es cara de león, que representa al Mesías. La segunda es cara de buey, que representa al siervo perfecto, Marcos. La tercera es cara de hombre, que representa al libro de Lucas. Y la cuarta es cara de águila, que representa a Juan. Si queremos usarlo en el tabernáculo, hay 4 colores. El púrpura nos habla del rey. ¿Ya? El carmesí nos habla del cordero, Marcos. ¿Ya? El blanco nos habla de Lucas. Y el azul nos habla de Dios. Así que tenemos ahí toda la revelación de estos 4 maravillosos evangelios. 4 evangelios que nos hablan del ser más maravilloso, Jesús. 4 evangelios que nos muestran cuán poderoso es nuestro Dios. También tenemos que aprender que luego viene un libro de Hechos. El libro de Hechos es justamente la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Y Jesús aparece ahí en el principio y dice, y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, ya Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa ha sido la tarea hasta el día de hoy. Cuando uno lee el libro de Hechos, ve la historia justamente de los apóstoles, las batallas, las persecuciones, la lucha, la entrada de los gentiles a la iglesia, cosa que a los judíos les costó, porque ellos creían que ellos nada más iban a ser salvos y que nadie más, pero Dios les mostró que no, que la salvación es para todo el mundo. Jesús lo había dicho, se lo dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. El versículo siguiente dice algo interesante. Porque Dios no envió al mundo a Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Mundo, humanidad, la tierra, a todos los seres humanos. La puerta está abierta para todos. No hay nadie desechado. Y se escribe también esta frase. Porque Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, retarda la venida. Así que el plan de Dios es para usted, para mí y para toda la humanidad. Y nuestra tarea es hablar de Cristo. Y la mejor manera de hablar de Cristo es saberlo por la palabra. Porque Pablo dice a Timoteo, que prediques la palabra. Es interesante esa frase porque no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo. Ellos tenían el Antiguo, no tenían el Nuevo. Ellos predicaban del Antiguo. Ellos estudiaban del Antiguo.
El Nuevo fue hecho posteriormente. El Nuevo, como los 4 evangelios, las cartas paulinas, aún más hay cartas que no aparecen. Pablo, escribiendo a los colosenses, ordena que la carta de la Odisea se lea allí y que esta carta a los colosenses se lea en la Odisea. Pero no encontramos ninguna carta. Queremos invitarle inmediatamente a una pauta musical y luego seguimos con este hermoso tema. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior, mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Cuando hablamos la parte anterior, hablamos justamente de los 4 evangelios. Yo quiero ahora recordar algunas cosas de que hablamos en otros programas. ¿Se acuerda de las manos? Volvamos a recordarla. ¿Qué le parece? Vamos a hacer esto en varios programas con el fin de que usted vaya aprendiéndose de memoria. Dijimos que la Biblia está escrita de tal manera que es temática, no cronológica. Y hablamos que la cronología la podemos usar por personajes más que por libros. La Biblia está organizada de tal manera que el Antiguo Testamento tiene 5 partes y el Nuevo tiene 5 partes. Hablemos de la parte del Antiguo Testamento. La Torá o Pentateuco. 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. El Nuevo, 4 evangelios, un libro histórico, 14 cartas de Pablo, 7 cartas pastorales y un libro profético. La Biblia en su mano. Una de las cosas que uno puede entender de la Biblia es cómo Dios ordena las cosas de forma increíble. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estas 2 palabras aparecen en el libro de Juan,
y en el libro de Génesis. Es interesante cómo Dios, sabiendo que nos había de llegar alguna vez la información de cómo estaba creado este planeta Tierra, cómo eran las dimensiones que teníamos acá, cómo vivíamos, las escribe mostrándonos que Él fue el que puso esas dimensiones. Él puso el espacio, el tiempo y la materia. Él, porque Él es el creador. Hoy día la gente trata de la evolución, pero la evolución no tiene ninguna prueba. En cambio, la creación sí hay pruebas. Y usted me dirá, ¿cuál? Le voy a dar un ejemplo básico. Yo voy a sacar mi reloj. No es para decirle, uy, qué lindo reloj tiene el apóstol. No, sino un reloj sencillo. Pero este reloj me dice que hay un creador. Nadie tiró estas piezas al aire y cuando cayeron, quedaron hechos un reloj. Qué increíble, ¿no? ¿Usted lo cree? Yo no. No puedo creer que este reloj se haya hecho al azar. Y así como este reloj no se hizo al azar, nuestra creación no se hizo al azar. Hay un Dios poderoso que creó. Ahora, ¿cuántos años tiene esta tierra? Ahí hay una respuesta que a muchos les complica, porque el libro de Génesis, el versículo 1, nos habla de la creación. Y Dios ocupa, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear es vará en el hebreo. Y vará representa una creación perfecta y sin fallas. Ninguna falla. Dios crea todo perfecto. Él es perfecto. Y cuando leemos el versículo 2, quedamos asombrados porque el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas, había abismo, había caos y desorden en el versículo 4. En el versículo 2, perdón. ¿Cómo es posible que Dios cree todo tan bien y en el versículo 2 parece que todo se vino abajo? Es interesante que nuestra traducción dice que la tierra estaba. Pero la traducción es el hebreo ayaj, y ayaj no se traduce estaba, sino llegó a estar. Significa que desde el versículo 1 al versículo 2 hay millones de años. Algo pasó entre medio que trajo caos a la tierra y Dios bajó a ordenarla. No a crearla por primera vez, sino a ordenarla. Por lo tanto, cuando usted lee el Génesis, el capítulo 1, eso es el ordenamiento de la escritura, el ordenamiento de la creación. En el versículo 1 nos habla de las dimensiones, como Dios crea esta tierra, tiempo, espacio y materia. ¿Dónde están? En el principio tenemos el tiempo. En los cielos tenemos el espacio. En la tierra tenemos la materia. Las tres dimensiones que regulan nuestra creación, o más bien la creación de Dios, en la cual nosotros estamos. Nosotros somos la materia, que estamos ocupando un espacio y un tiempo. Dios ordenó de tal manera las cosas que a Él no se le pasa nada. ¿Cómo podían saber los antiguos, año 1500, cuando Moisés escribió el Génesis, que la tierra tenía, que la creación humana o este universo que nos rodea tiene tres dimensiones? Solo el Eterno pudo enseñárselo. Así que el versículo 2 tenemos caos. Y luego Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego dice, fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Notó la frase? Tarde y mañana, no mañana y tarde. ¿Por qué? Porque el día comenzaba para Dios a las 12 del día y terminaba a las 12 del día. Dios comienza en luz y termina en luz. A mí lo que más me llama la atención es que cuando Él crea todos los animales se demora un solo día. Pero para separar la luz de las tinieblas se demora también un día. Porque el sacarnos a nosotros de las tinieblas le cuesta mucho a Dios, porque a nosotros nos cuesta aceptar todo lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Dios hace. Dios es un Dios real, más real que usted y más real que yo. Y Él podría obviar al hombre viendo lo que el hombre es, la degradación a la que llega el hombre. Pero Dios en su misericordia no quiere que te pierdas, te ama y quiere que te salves. Y viendo que la humanidad se había perdido, cuando Adán y Eva caen,
Dios pone un edicto, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá el calcañar y tú le herirás en la cabeza. ¿Qué está diciendo? Está hablando del Mesías, de aquel que había de venir de la simiente humana. Dios ya estaba hablando de salvación, de redención. Cuando uno empieza a leer la Escritura se da cuenta que Dios desde el primer día está preocupándose por el hombre. Desde el primer día quiere salvar al hombre. Desde el primer día ama a su creación. Te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho, te ama. Y te va a perdonar si vienes a Él. Él ya envió a su Hijo para pagar el pecado que tú has cometido, los errores. Porque pecado es cerrar el blanco. Esa es la palabra pecado. Eso significa. Y ley, o la Torá, viene de una palabra hebrea que es teidín, que es dar en el blanco. La ley da en el blanco de la voluntad de Dios. Pecado es infracción de esa ley. Una de las cosas que usted tiene que aprender es que Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento. Y si usted vino a Él, no quiere que usted esté ignorante, sino quiere que usted aprenda. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Argumentos está para ayudarlo. Esa es nuestra tarea. Por eso estamos aquí. Por eso grabamos estos programas. Por eso queremos enseñarle. Nosotros queremos que usted aprenda la palabra de Dios, que venga, se siente, tome un cuaderno cada vez que nosotros aparezcamos y empiece a escribir. Y si no se acuerda de algo, hay un correo, apostolpatriciosanchez@gmail.com. Usted nos escribe y a vuelta del correo le enviaremos la respuesta y un regalo. También queremos que usted responda a la pregunta de hoy. ¿Quién era Marcos? El segundo libro dice que es el libro de Marcos. ¿Quién era? Si usted sabe la respuesta, escríbanos. apostolpatriciosanchez@gmail.com. Nuestra intención es ayudarle. Tenemos mucho material para usted, muchos folletos, carpetas y muchas cosas que le van a ayudar a comprender la Biblia. Nuestra intención es solo eso. No es un programa simplemente para predicar un mensaje, sino para enseñar quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa, cómo te ama, cómo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú vinieras a Él y le conocieras. Y como Dios quiere que le conozcas, presentó su biografía. Aquí está su voluntad. Aquí está lo que Él piensa. Aquí está cómo Él actúa. Aquí está cómo Él reacciona. Toda su voluntad, su carácter, sus pensamientos, sus ideas, están aquí. Entonces no necesito preguntarme quién es Dios, cómo es Dios. Él ya me escribió una biografía de Él para que yo lo conozca, para que yo sepa cuán bondadoso, cuán misericordioso, cuán grande, cuán clemente es Él. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que termines tus días mal. Claramente la Biblia señala que cuando tú buscas a Dios y buscas su voluntad, te va a ir bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Esa es la verdad bíblica, la verdad de Dios. Él quiere que le busques, porque cuando tú buscas al Señor, todo te va bien. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, vuélvase, venga a Él. Puede que vaya a la iglesia, pero no entiende Biblia. Déjenos ayudarle, déjenos servirle. Estamos aquí para eso. Vamos a orar por usted. Padre, gracias por permitirnos estar en este programa. Bendice la audiencia, bendice a nuestros hermanos que nos están viendo y a nuestros amigos. Y permíteles el hambre de tu palabra. Que ellos tengan hambre por aprender y saber de lo que tú has preparado para ellos. Quiero, Señor, que cada vez que podamos estar en esta pantalla, la gente tenga hambre de saber de este maravilloso libro, de este precioso libro que tú has creado, tu palabra, y que tú has permitido que esté tan cercano
está cerca de nosotros, en los teléfonos, en los tablets, escrito. La Biblia es más fácil recibirla hoy. Muchos hombres murieron y fueron perseguidos por este libro. Muchos hombres tuvieron que luchar para que este libro llegara a nuestras manos. Hoy lo tenemos. No desprecie el regalo de Dios. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Estudie, aprenda. Déjenos ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.